La clase pasada, amados hermanos, para los que estuvieron y también para los que no llegaron, vamos a hacer una recapitulación rápida de la primera sesión. En la primera sesión, amados hermanos, hablamos sobre la restauración de la relación entre el hombre y Dios. Tomamos como cita base el libro de Hechos capítulo 3, del versículo 19. Estuvimos compartiendo hasta el versículo 23. Allí en pantalla aparece la cita. Está hablando Pedro en el pórtico de Salomón. Está hablando al pueblo en un discurso luego de haber a través del poder del Espíritu Santo sanado a un hombre que era cojo. Amén. Estaban en el templo La Hermosa. Yo quisiera leer nuevamente esa palabra para ponernos en contexto y poder avanzar. Hechos capítulo 3, versículo 19, dice la Biblia: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levanta profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Amén. Entonces, estamos mirando la clase pasada, amados hermanos, que en el Edén la relación de Dios y el hombre se echó a perder por causa del pecado. Recuerden que la desobediencia del hombre causó la ruptura de la relación entre el hombre y Dios. Y es por eso que el Señor, queriendo restaurar esa relación entre el hombre y él, envió a su propio Hijo Jesucristo. Si miramos el versículo 26 del libro de Hechos capítulo 3, dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios, en su amor, envió a su Hijo Jesucristo para restaurar la relación entre el hombre y Dios. Pero ¿qué hizo el hombre? ¿Qué hicimos nosotros, amados hermanos? También lo dice la palabra. Dice que en el versículo 13 de Hechos capítulo 3, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Y sabe qué es lo peor, amado hermano? El versículo 15, estamos en Hechos capítulo 3, dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, el mismo Señor, al ver que el pueblo estaba en pecado, estaba perdido, y que sobre ese pueblo, el pueblo de Israel, estaba un juicio, un acta, un decreto de muerte, el mismo Señor envía a su propio Hijo Jesucristo. ¿Y qué hace el pueblo? Lo rechaza. ¿Y por qué lo rechaza? Porque no entendió la visitación, ni siquiera identificó que Jesús era el Hijo de Dios. También hablamos la clase pasada, amados hermanos, acerca del mensaje que debe ser predicado en este tiempo. Y fue el mensaje que trajo Juan el Bautista, fue el mensaje que trajo también Jesús, y el mensaje de arrepentimiento. Dice la Biblia: arrepentíos y convertíos. ¿Para qué, hermanos? Para que sean borrados nuestros pecados. Y así van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
tenía una cita también que compartirles. Está en el libro de Joel. Ahí en ese libro de Joel, amados hermanos, hay una cita clave que la vez pasada la mencionamos. Joel capítulo 2, los que tienen Biblia, los que pueden buscar, Joel capítulo 2, versículo 12 y 13. Estamos haciendo una recapitulación y luego vamos a entrar a la segunda sesión. Joel 2, 12 y 13 dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele el castigo. Ahora, si vamos al verso 28 de Joel capítulo 2, vamos a encontrar que después de ese arrepentimiento genuino, de esa conversión genuina, de que rasguemos el corazón y no las vestiduras, y que verdaderamente nos volvamos al Señor, aquí está la promesa. Joel 2, 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Muy poderoso esto, amados hermanos. Así que una vez que el arrepentimiento ocurre, entonces hablábamos de que van a venir tiempos de refrigerio, según lo que veíamos en el libro de Hechos capítulo 3, versículo 19. Dijimos también que antes de la venida del Señor Jesús va a haber un tiempo de restauración. Dijimos que este tiempo es un periodo. No podemos hablar de un día, de un año, sino que es un periodo, y que esta restauración va a ser gradual. También dijimos, Hechos capítulo 3, versículo 21, que sería necesario que antes de que Jesús viniera, ocurriera este tiempo de restauración. Finalmente, hablamos que en todas las dispensaciones, Dios siempre ha levantado a alguien para traer al pueblo de vuelta a su Dios. Hablamos acerca de Noé, pusimos el ejemplo, también de Moisés sacando al pueblo de Israel de Egipto, de Abraham con lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Hablamos también de Elías. Ahí mencionamos cuando Elías estaba con los profetas de Baal y de Acera en el monte, y al final el pueblo reconoció que Jehová era Dios. También tenemos el ejemplo de Juan el Bautista, muy importante porque vino a preparar el camino para la venida de Jesús. Y finalmente terminamos en Mateo 17:11. Entonces de ahí vamos a empezar. Gloria a Dios. Mateo 17:11. Si usted tiene su Biblia, hermano, puede también buscarlo. Mateo 17:11. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces, aquí terminamos la clase pasada diciendo, gloria al Señor, y aquí iniciamos la segunda sesión, que hay un responsable en la Biblia de la restauración, de traer estos tiempos de restauración. Y nos dice claramente aquí la palabra, gloria a Dios, que la persona encargada de esa restauración se llama Elías. Dice Elías, que se está hablando obviamente del profeta Elías. La misión del profeta Elías es restaurar la comunión del hombre con Dios. Aquí lo estamos viendo. La Biblia dice claramente, lo repito, Mateo 17:11, respondiendo Jesús, les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ustedes saben, amados hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios, y en la Biblia no hay contradicciones. En la Biblia no hay matices. En la Biblia todo está muy claro, y el Señor se aseguró de dejarnos todo en la palabra para que nadie nos pueda engañar. Si nosotros miramos, por ejemplo, Eclesiastés, gloria al Señor, el libro de Eclesiastés, te puede buscarlo allí,
capítulo 3, versículos 14 y 15, dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Tremendo. Vamos a verlo también en la versión NBI. Vamos a verlo en otra versión, a ver qué nos puede aportar esta versión. Dice: sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Quiere decir esta palabra con toda claridad que la palabra es la verdad absoluta. Fuera de la palabra no hay nada. Por eso todo lo que estamos hablando lo estamos soportando con la Biblia. Y la Biblia está diciendo que el encargado de esta restauración se llama Elías. Ahí lo dice con claridad. Y el versículo 15 dice que lo que ahora existe ya existía. Y lo que ha de existir existe ya. Amén. Gloria a Dios. También podemos mirar en el libro de Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, dice claramente, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso, amados, todo lo que vayamos a hablar, tenemos que hablarlo con la palabra. La palabra es la mejor garantía que nosotros tenemos para no ser engañados. En la versión NBI dice: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, refiriéndose a la Biblia, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. Amén. Con eso está claro que la palabra es la verdad y que no nos va a engañar. Jamás. La palabra nunca nos va a engañar. Entonces, nos dice Eclesiastés que no hay nada nuevo, que lo que es ya fue. Entonces, todas estas cosas que hablaron los profetas y que luego se cumplieron, todas están en la palabra. Si la Biblia nos habla que Elías es el encargado de restaurar, dice el mismo Jesús hablando, dice Mateo 17:11, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces nosotros podemos encontrar en la Biblia, en la palabra del Señor, que ya vimos que es nuestra garantía, podemos encontrar la profecía bíblica, donde se dice o se profetiza estas cosas que Mateo registra aquí y que el mismo Jesús está hablando. Dice, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces sí podemos ver ahora, amados hermanos, las profecías del libro de Malaquías. Tenemos dos profecías allí. Malaquías, recuerden, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4, 5 y 6. Vamos a leerlo. Dice Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Escuchen, estamos viendo que lo que Jesús dijo en Mateo, ya los profetas lo habían hablado, ya los profetas lo habían anticipado. Y por eso es que en el libro de Hechos capítulo 3, si usted recuerda lo que decía Hechos capítulo 3, versículo
aleluya, 21 y 22, cuando dice que es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios, la parte B del versículo 21, estamos en Hechos capítulo 3, dice, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento que ya los profetas hablaron de Elías, que ya los profetas hablaron de estos tiempos de la restauración. Por eso vemos que Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, está prometiendo, porque dice aquí, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es decir, que Malaquías está prometiendo que antes que la tierra sea destruida, porque dice, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahorita vamos a mirar en la palabra de qué día se trata. Está diciendo que antes que la tierra sea destruida, antes del fin, antes de que vengan los juicios, debe venir primeramente Elías. ¿Para qué? Para precisamente traer los tiempos de restauración, preparar a la novia, preparar a la iglesia. ¿Y con qué mensaje vienen, amados? Viene Elías. Recuerden que viene con un mensaje de arrepentimiento, de conversión, de santidad, de justicia. Un mensaje totalmente bíblico y usted lo puede identificar. Recuerden que este ministerio tiene algo más de 20 años y durante todo este tiempo, mis amados hermanos, ha sido el mismo mensaje. Arrepentimiento y santidad prepara el camino para la venida del Mesías. Todo el tiempo ha sido el mismo mensaje, mientras que vemos que en muchas iglesias de sana doctrina ya la apostasía ha entrado y ha minado el corazón, incluso, amados hermanos, de los líderes, porque primeramente la apostasía ha entrado por muchos líderes y esos líderes han transmitido esa apostasía a toda la iglesia. Por eso es que vemos que hoy en la iglesia del Señor o estas iglesias de prosperidad, que obviamente no son del Señor, vemos eso que sucede, que no hay poder de Dios, no hay unción, no hay conversión, no hay arrepentimiento, todo es prosperidad mezclado con tantas cosas, mezclando mentiras con verdades. Esa es la misión de Elías. Y él va a venir, Malaquías capítulo 4, versículo 6, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Claramente estamos viendo aquí. Antes del día grande y terrible, tiene que venir Elías. ¿Y de qué se trata este día grande y terrible, amados hermanos? Imagínense nosotros como iglesia. Estamos aquí en esta tierra luchando, batallando, preparándonos. ¿Para qué? Para alcanzar la promesa que Jesús nos hizo y que la clase pasada nosotros la estuvimos mirando. Recuerden, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, donde dice que porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nosotros, como iglesia, estamos esperando el cumplimiento de esta promesa. Y para eso sabemos que tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Imagínense, amados hermanos, para la iglesia o la parte de la iglesia que se quede aquí en la tierra. Supongan por un momento que ocurre el arrebatamiento. Supongan por un momento que el rapto ocurre. Para los que nos vamos, será un día de gozo, de alegría, porque nos vamos con el Señor. Salimos de esta tierra donde predomina el pecado, donde predomina la maldad, la injusticia. Pero
para la iglesia que se queda será terrible. Ese será un día grande y terrible. ¿Por qué, hermano? Porque ustedes saben muy bien que cuando la puerta del arca se cierra, ya no hay más opciones. Y por eso decíamos la sesión pasada que esta es la última oportunidad para que la humanidad se arrepienta y escape de los juicios que van a venir a la tierra. Eso lo decíamos en la clase pasada. Entonces, podemos decir que ese día grande y terrible será cuando el mismo Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. ¿Por qué? Porque, hermanos, la iglesia que se va con el Señor estará gozándose. Allí se cumple la palabra, saltaréis como becerros de la manada. Pero para los que se quedan aquí en esta tierra, hermanos, ¿qué vendrá? Tribulación, gran tribulación, los juicios del Señor. Entonces, imagínense, el Señor Jesús viene a sacar a la iglesia. ¿Para qué? Para que no vea los juicios. El Señor Jesús, y esto lo ha dicho el profeta del Señor, el mismo Señor Jesús viene a sacar a la iglesia de la zona de guerra, hermanos. ¿Por qué? Porque una vez que ocurre el arrebatamiento, una vez que ocurre el rapto, entonces el Señor juzgará a los pecadores. Y esto lo podemos ver en la palabra, libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice la Biblia, Segunda de Tesalonicenses, para los hermanos que están siguiendo con la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 9. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Aquí está lo más importante. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces consideren, amados hermanos, si no será un día grande y terrible cuando Jesús venga a buscar a la iglesia. Será un día grande y terrible para los que se queden. ¿Por qué? Porque la iglesia que se queda aquí en la tierra, cuando el rapto ocurre, quedarán automáticamente excluidas de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Gloria a Dios. También tenemos una profecía, Malaquías capítulo 3, versículo 1, podemos leerla. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Amén. Tenemos dos profecías, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, y tenemos esta profecía de Malaquías capítulo 3, versículo 1 en adelante. Entonces, amados hermanos, si nos enfocamos primeramente en Malaquías 4:5, donde nos habla con nombre propio el mensajero, aquí no dice, por lo menos acá en Malaquías 3:1 dice, yo envío mi mensajero. Pero en Malaquías capítulo 4, versículo 5, no dice mensajero, dice claramente, enviaré al profeta Elías. Al profeta Elías. Allí lo dice claramente. Enviaré al profeta Elías antes del día grande y terrible del Señor. Aleluya. Hace algo más de 2000 años,
Los judíos esperaban que viniera Jesús y ellos también sabían por el libro de Malaquías que Elías debía venir y efectivamente va a venir. Amén. Efectivamente va a venir y ya está en la tierra. Pero antes de Elías presentarse, vino uno primeramente y ese se llamaba Juan el Bautista. Amados hermanos, la profecía de Malaquías se ha cumplido en parte. Con Juan el Bautista, la profecía de Malaquías se ha cumplido en parte. Malaquías capítulo 4, versículo 5, que el profeta Elías vendrá antes del día de Jehová grande y terrible con el propósito de hacer volver. Este concepto, amados hermanos, si ustedes miran en el griego, van a encontrar que hacer volver es un concepto de restaurar. Es decir, que cuando la Biblia dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, estamos hablando de una restauración. Y acuérdense que Mateo 17 dice precisamente, Mateo 17:11, que Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ahora, hermanos, ustedes saben muy bien que la reencarnación no existe. Eso es una mentira. La reencarnación no es bíblica, eso no es de Dios. Y por eso podemos preguntarnos ahora, ¿por qué el profeta Elías y no otro? Amados hermanos, sencillamente porque Elías no murió. Elías no vio muerte. Si nosotros miramos el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, ¿quiénes iban aquí caminando? Elías y Eliseo. Al principio, en el capítulo 2, tiene un título allí, por lo menos aquí en la Reina Valera 1960, dice Eliseo sucede a Elías. Entonces aquí va caminando Elías y Eliseo. Y dice, aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces, de acuerdo a esto, amados hermanos, nos está diciendo que Elías no murió, sino que fue llevado al cielo vivo, no vio muerte. Entonces, nosotros con esto podemos decir que Elías cumple. ¿Cumple por qué? Cumple con la profecía porque él no murió. O sea que él, según Malaquías, va a venir y ya está en la tierra. Y es este profeta que está al frente nuestro, amados hermanos. En las próximas sesiones vamos a mirar las marcas, las señales del profeta Elías. Nosotros estamos mirando en el profeta del Señor, doctor David O'Ward, estas marcas de Elías. Este ministerio se llama Ministerio de Arrepentimiento y Santidad. Es un mensaje único en la tierra. Así otras iglesias digan que es que yo también predico arrepentimiento, que yo también predico santidad. Este es un mensaje único. ¿Por qué? Porque es un mensaje que va acompañado con poder, con gloria, con señales. Un ministerio que no ha cambiado su mensaje. Entonces, el profeta Elías cumple con la condición de venir en este tiempo porque él no murió. Y, como les decía al principio, la reencarnación no es bíblica, no existe. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, hermano, que el que murió antes no va a venir ahora. El que murió antes no va a venir ahora. Y les tengo otro ejemplo. En Samuel, recuerden ustedes cuando el hijo de David murió, este hijo que David tuvo en pecado. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Dice anteriormente, en los versículos anteriores, por allá en el versículo 15, que Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Este fue un hijo que tuvo David.
en pecado. Hubo aquí un adulterio. Y dice el versículo 23, el mismo David está diciendo, mas ahora que ha muerto, o sea, el niño, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Quiere decir que el que murió ya no puede volver. Pero como Elías no murió, él fue llevado vivo al cielo, entonces él cumple con esa condición. Y es lo que está diciendo Malaquías. Elías vendrá antes del día grande y terrible del Señor. Es decir, amados hermanos, según lo que dijimos antes y lo que hemos estado estableciendo, las bases que hemos estado estableciendo a través de la palabra, que antes de la segunda venida del Señor Jesucristo a esta tierra a buscar a su iglesia, antes que el rapto ocurra, Elías va a venir y Elías cumple con esa condición. Ahora, tenemos también, como les decía, el cumplimiento en parte de las profecías de Malaquías. La profecía de Malaquías se ha cumplido en parte con Juan el Bautista. Y podemos mirar Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17. Este es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Recuerden ustedes que un ángel del Señor se presentó ante Zacarías, que era un sacerdote. Versículo 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Miren, ¿qué estamos viendo aquí? Restauración. O sea que los tiempos de la restauración, hermanos, también estaban presentes aquí cuando vino Juan el Bautista. Con esta venida de Juan el Bautista, tenía como misión hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Tenía como misión, amados hermanos, hacer que los hijos de Israel, muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y por eso decíamos anteriormente, al principio en la recapitulación, que en todas las dispensaciones Dios siempre ha levantado a alguien para traer el pueblo de vuelta a su Dios. Eso es importante, téngalo presente. En todas las dispensaciones Dios siempre ha levantado a alguien para traer al pueblo de vuelta a su Dios. Cuando vino Juan el Bautista, tenía una misión y era hacer que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor. Versículo 17, estamos en Lucas capítulo 1. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Escuche bien. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué está pasando hoy en día, amados hermanos? Hay una gran confusión en muchos pueblos de Dios, no solamente en los que están afuera, sino en muchos pueblos de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que no entienden la revelación de la palabra a la que se refiere Malaquías capítulo 4, versículo 5, donde dice que el profeta Elías vendrá. Entonces, hay algunos que no creen que Elías vendrá antes de la segunda venida del Mesías. Hay otros que creen que ese profeta llamado Elías era Juan el Bautista. Pero cuando el ángel está anunciando la venida o el nacimiento de Juan el Bautista, aquí el ángel no le está diciendo es que Juan va a ser Elías. No, el ángel está diciendo e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías.
Una cosa es traer el espíritu y el poder de Elías, y otra cosa es que Juan sea Elías, lo cual no dice la palabra. Y claro, está diciendo aquí, amados hermanos, que Juan venía con una misión, y era restaurar, convertir al pueblo, hacer que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos. Obviamente, para esta misión importante, se le fue asignado el espíritu y el poder de Elías de parte de Dios. Ahí ustedes ven que la Biblia no está diciendo que Juan es Elías, y muchos hoy están diciendo, Elías ya vino, porque Jesús dijo que Elías ya vino, y si quieren recibirlo, es Juan el Bautista. No, la Biblia no está diciendo eso. Está diciendo que Juan el Bautista vendrá con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista vino a preparar el camino para la venida de Jesús a esta tierra. Cuando Jesús venía a esta tierra, ¿a qué? Precisamente a traer esa restauración entre la relación que había entre Dios y el hombre. Pero sabemos, como leímos al principio, que el mismo pueblo rechazó a Jesús. Y esta confusión de la que les estoy hablando, que hay en mucha iglesia, en mucho pueblo de Dios, también estaba presente en el tiempo de Jesús, también estaba presente. Si nosotros miramos, amados hermanos, libro de Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 19 al 23, podemos mirar claramente. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Él dijo, yo no soy el Cristo. Primero, yo no soy el Cristo. Acuérdense que les dije, amados hermanos, que los judíos, por las profecías bíblicas, estaban esperando que Jesús viniera. Ya Isaías había hablado de Jesús, y otros profetas, otros libros proféticos habían hablado de Jesús. Y ellos también sabían, por Malaquías, sabían que Elías debía venir. Pero mire, se presentó Juan el Bautista. Lo podemos ver como un primer Elías a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías. Entonces los judíos, así como mucho pueblo de hoy, mucho pueblo cristiano de hoy, hay muchos que están confundidos y dicen, no, es que Elías era Juan el Bautista. No, aquí un grupo de judíos fueron a Juan y le preguntaron, ¿tú quién eres? Porque ellos tenían esta confusión, bueno, ¿quién es él? Y es como usted llegase a una casa y pasase y dijese, ¿dónde está Juan? Juan, te pregunto, ¿eres tú el Cristo? Y él dijo, yo no soy el Cristo. Y aquí, hermano, me gusta esta contundencia de la palabra, porque dice, confesó y no negó, sino confesó. Dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y la respuesta de él también fue contundente. Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondieron, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Tremendo. El mismo Juan está diciendo que él no es el Cristo, que él no es Elías tampoco. Entonces, aquí, bíblicamente, ya podemos entender que no debe haber confusiones, amados hermanos. No debe haber confusiones. Juan el Bautista fue uno y Elías es otro. Acuérdense que más adelante y en otras sesiones los vamos a mirar en el libro de Apocalipsis, cuando habla de los dos testigos, nos dan las características de los dos testigos. Una característica de esos dos testigos es que pueden cerrar el cielo cuantas veces quieran.
Y como también establecimos al principio que la palabra es nuestro fundamento, que a la palabra no hay que añadirle ni que quitarle, entonces nosotros también debemos poder encontrar en las profecías, en el Antiguo Testamento, en la palabra acerca de quién fue ese que cerró los cielos, quién fue ese que tiene poder para cerrar los cielos. Y el único en la Biblia que tuvo ese poder de parte de Dios fue Elías. Recuerden que Juan el Bautista murió. Entonces, si Juan el Bautista murió, ya no puede ser él, Elías, porque Elías debe estar también presente después que la iglesia del Señor Jesucristo sea tomada. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Juan dijo, yo no soy Elías. Si Juan el Bautista, amados hermanos, hubiera sido Elías, créanme que con toda seguridad él no lo iba a negar. No. Si él fuera Elías, diría, sí, yo soy Elías. Pero resulta que él dijo, no, no soy Elías. Entonces, fíjense que la palabra lo dice. Lucas 1:17 lo dice. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué estaba afirmando Lucas 1:17? Que Juan el Bautista vendría con la misión de preparar el camino para Jesús antes de su primera venida a la tierra. Recuerden que el Señor vino a morir en una cruz y que para esa preparación le había sido otorgado de parte de Dios el espíritu y el poder del profeta Elías. Ahí lo está diciendo claramente. Con estas cosas automáticamente podemos decir que Juan es uno y Elías es otro. Juan el Bautista no es el mismo profeta Elías. ¿Y cómo así que alguien puede venir con el espíritu y el poder de Elías? Con el espíritu y el poder de alguien. Recuerden ustedes que donde leímos allí en Segunda de Reyes, cuando Eliseo sucede a Elías, Elías le dijo, dime, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Vamos a leerlo desde el 9. Cuando habían pasado, versículo 9, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo, cosa difícil has pedido. Gloria al Señor. Si me vieres cuando fuere quitado, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció, bueno, ya esto lo leímos, que hablando ellos, un carro de fuego lo separó y Elías fue llevado al cielo. Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice que nunca más le vio. Entonces el manto de Elías que se le había caído lo tomó Eliseo. Y dice que golpeó las aguas y las aguas se apartaron a uno y a otro lado. Estamos en Segunda de Reyes 2, ahora estamos leyendo el versículo 14. ¿Y qué dice el versículo 15? Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Tremendo. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Entonces aquí vemos que bíblicamente la Biblia no se equivoca jamás cuando está diciendo aquí, el ángel le dijo claramente en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces esto es bíblico, que Juan haya podido venir como efectivamente vino con el espíritu de Elías. No solamente el espíritu, sino también el poder. ¿Y cuál era el propósito? Sencillamente que para cumplir esta misión de preparar el camino para Jesús, tendría que contar con este poder, aleluya, con el espíritu y el poder de Elías que le sería otorgado por parte del Señor. Hasta aquí, amados hermanos, estamos viendo que Juan el Bautista tuvo un cumplimiento en parte de la profecía. Si nosotros vemos Mateo 17, vamos a leer el versículo 10. Habíamos leído el versículo 11, donde dice que Elías vendrá primero. Ahora vamos a leer el 10. Entonces
sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Recuerden ustedes que una de las fiestas judías es la Pascua. Y en la Pascua, o durante la celebración de la Pascua, en la cena de la Pascua, los judíos dejan una copa en la mesa para el profeta Elías, porque ellos están esperando a Elías. En la fiesta de la Pascua ocurría esto, amado hermano. Dejaban allí esta copa. Incluso los judíos colocan una silla vacía también alrededor de la mesa a la espera de que Elías venga para anunciar el Mesías. O sea, el cumplimiento ¿de quién? De la profecía de Malaquías. Entonces, los discípulos le preguntan por qué es necesario que Elías venga primero. Y Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ahora dice el Señor, versículo 12, más os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Este versículo lo utilizan muchas personas, cristianos, para decir, Elías ya vino. Elías era Juan el Bautista. Porque miren que Jesús lo dijo. Pero si nosotros analizamos bien estos dos versículos, el versículo 11 y el versículo 12, vamos a encontrar unas diferencias muy, muy notables. Primero, en el versículo 11 dice, Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Miren, las palabras vienen y restaurará están en futuro simple. O sea, viene, está en tiempo futuro simple y restaurará también, restaurará. Estamos hablando de futuro. Ahí hay un punto. Ahora dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces, fíjense que aquí en el versículo 12, Jesús le recordó a sus discípulos que había un Elías que había sido enviado, pero fue ignorado. El Señor Jesús les estaba recordando a ellos que hubo alguien que vino a la tierra llamado Juan el Bautista con el propósito de traer esta reconciliación, esta conversión entre los padres y los hijos. Esa era la misión. La misión de Juan era venir a preparar el camino para el Señor en esa primera venida. Y la misión de él era traer este mensaje de arrepentimiento, de conversión. Ese era el mensaje, arrepentíos y convertíos. Entonces Jesús le estaba recordando, acuérdense que vino un Elías llamado Juan el Bautista. Y podemos decir que Juan el Bautista era un primer Elías. Y Juan el Bautista no vino solo. De parte del Señor le fue otorgado el espíritu y el poder de Elías para poder cumplir esa misión. Porque Malaquías lo está diciendo que hay uno que va a cumplir con esa profecía y se llama el profeta Elías. Y es la restauración, amados hermanos. Dice allí claramente, recordemos Malaquías 4:5 y en versículo 6, ahí lo dice. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. También dice Mateo 17:11 que Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces en el versículo 12, cuando está hablando el Señor aquí, está diciendo, vino un Elías y ustedes no lo conocieron, lo ignoraron. ¿Y por qué lo ignoraron, amados hermanos? Sencillamente porque no lo estaban esperando, no tenían el entendimiento de la palabra. Por eso hoy podemos decir, ¿saben quiénes van a reconocer a Elías? ¿Y quiénes reconocen a Elías? Porque Elías ya está en la tierra. Aquellos que lo están esperando, aquellos que han leído la palabra, que han comprendido la palabra y que la han leído muy bien y la han estudiado y le han orado al Señor. El Señor ha revelado
a este profeta que estamos viendo, y ustedes han podido escuchar el mensaje, han podido escuchar los servicios de sanidad también, todo lo que el Señor está haciendo. Gloria a Dios. Hay unas grandes diferencias. Primero, cuando el Señor habla del verdadero profeta Elías, lo hace en tiempo futuro. ¿Por qué? Porque dice, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Cuando habla del profeta Elías, lo hace en tiempo futuro. Más, cuando se refiere a Juan el Bautista, lo hace en pasado, que es el versículo 12. Dice, Elías ya vino y no le conocieron. Ya aquí está en pasado. Finalmente concluimos, sin hacer mucho esfuerzo, que en ningún momento Jesús dijo que Elías era Juan el Bautista. Simplemente Jesús hizo aquí una separación entre sus roles. Juan el Bautista vino a preparar el camino para el Señor Jesucristo en esa primera venida, cuando Dios envió a su Hijo a la tierra, y Elías viene a restaurar, a traer esos tiempos de restauración. Entonces, amados hermanos, como decimos aquí al final, con Juan el Bautista, la profecía se cumplió parcialmente. Y Malaquías, capítulo 3, versículo 1, dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Habla de un mensajero. Si nosotros vemos en Marcos, capítulo 1, aquí vamos a mirar las mismas palabras de Malaquías 3:1, son las mismas palabras de Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, está hablando aquí de Juan el Bautista. Marcos 1:2 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos está recordando la profecía de Isaías. Está hablando de un mensajero. Y Malaquías capítulo 3, versículo 1 está hablando de un mensajero. Pero ya ustedes saben claramente que en la profecía original, Malaquías capítulo 4, versículo 5, no dice un mensajero, dice claramente el profeta Elías. Amén. Esta sesión tenemos claro, amados hermanos, que Juan el Bautista no es Elías. Tenemos claro que Juan el Bautista era un mensajero que venía a preparar el camino para Jesús en esa primera venida. Y tenemos también claro que el profeta Elías va a venir en este tiempo y ya está en la tierra. Es la voz que estamos escuchando. Es esa voz que dice que el Señor ha hablado conmigo. Es esa voz que está diciendo, el Mesías viene, prepara el camino. Esa voz es la voz de Elías. Esa voz es la que está preparando a la iglesia. Y todos ustedes, que yo creo que todos hemos escuchado el mensaje del profeta del Señor, Dr. David Ward, todos los que hemos escuchado ese mensaje, hemos podido ver y entender bíblicamente que estamos frente al profeta Elías. Entonces, mis amados hermanos, por hoy, en esta sesión, por causa del tiempo, podemos dejar hasta aquí. Y bueno, que el Señor nos siga ayudando. Amén.